Hola, hoy nos acompaña un personaje, y yo digo un personaje y se va a dar cuenta que es un personaje. Giovanni Esquivel. Giovanni es abogado, es músico, es coach, un experto en el bullying, en la parte del bullying, el manejo del bullying, cómo ayudar a los jóvenes y a los papás de los jóvenes. Hoy nos acompaña, vamos a conversar un buen rato con él. Bienvenido, Giovanni. Gracias, Máster, gracias. Chévere estar aquí sentado una vez más contigo, que eres una gran fuente de sabiduría. Vamos a empezar hablando de un tema bien chévere que cuando yo te conocí siempre me llamó la atención, y es cómo mezclar, cómo combinar todos esos, digamos, esos roles que tú tienes. Y siempre me llamaba la atención el acompañar en los colegios a los jóvenes, niños y jóvenes, pero también a los padres de familia, a los profesores, directores de los colegios. Y me pareció que era, aparte que era tu rol, porque en esa época tú trabajas en la alcaldía, me parece es que yo veía los videos y no lo hacía simplemente como ir a cumplir una tarea, sino que había esa pasión que tú le colocabas a cada uno de esos, digamos, de esas sesiones con cada uno de estos grupos que te acabo de decir. Y alguna vez me preguntaba, ¿será que Giovanni en algún momento de su vida sufrió bullying? No, sí, Máster, sí. En el libro que yo escribí comienza con esa historia que yo viví sobre bullying en la universidad. O sea, en el colegio hubo un bullying, pero era como lo permitido, lo que pasa en los colegios, que de pronto uno tiene un apodo, que lo molestan a uno, pero en la universidad sí fue algo bastante agresivo, sí viví realmente lo que es ese impacto del bullying, de ese rechazo, de, de ese maltrato, de esas agresiones como tal que apuntaban a menospreciarme como ser humano. Y por eso, pues, toda esta inclinación a luchar contra el bullying, a querer llevarles un mensaje a los niños, a formarlos y a buscar la prevención contra esto que según la estadística de la Fundación Bullying Sin Fronteras son 200.000 niños al año que pierden la vida por esta problemática que es el bullying, sea ciberbullying o bullying. Bueno, en algunas que comentamos, algunas que cuando vimos en la casa, tú me hablabas de esas etapas que tiene el bullying, ¿no? Pero antes de que hablemos de esas etapas, hay algo que me llamó la atención, es que dice, en la universidad fue donde no me hicieron bullying. Y tú estudiaste Derecho. Sí, O sea, la gente que maneja la normativa, sí, ¿sí? sí, sí. La ley. ¿Y cómo puede ocurrir eso si nosotros somos conscientes de que eso no está permitido? Máster, porque, bueno, desde el punto de vista de la psicología, el bullying es un abuso de poder por maltrato entre pares. Cuando yo escribí el libro me apoyé mucho, cuando hacía el análisis, pues pensé que para que el libro tuviera cierta fuerza tenía que acudir a la psicología, porque finalmente es un tema social y que tiene que ver con la psicología. Y me apoyó mucho una psicóloga, una doctora en psicología, la doctora Olga Hoyos. Ella me pasó mucho material y ahí se hablaba de una relación simétrica entre pares. Pero hay un abuso de poder de una de las dos partes. Entonces, pues esta condición de que hay una relación simétrica se da en los distintos escenarios de la vida. Se puede dar en un grupo de fútbol, en un equipo de fútbol, se puede dar en un grupo de baile, se puede dar en el trabajo, se puede dar en la familia, entre hermanos, se puede dar esta situación de bullying y se da en todos lados. Entonces, el tema de la universidad es que uno llega a la universidad y uno es muy joven. Yo tenía 17 años cuando yo entré a la universidad, en primer año de Derecho, luego en segundo año, pues tenía 18 años y ahí es donde se da más fuerte esa cuestión del bullying, porque es que de verdad era esa intención, el punto del bullying es la intención de hacer daño, de agredir, de menospreciar, de humillar a una persona. Entonces esa intención repetitiva de uno o varios, imagínate, eso tiene un efecto que va lacerando en el alma de uno, en el espíritu, y termina pues haciéndole
daño a uno. Uno termina sintiéndose realmente afectado. Sí. Bueno, pienso que todo eso que tú viviste te sirvió mucho para exteriorizarlo, digamos, enfocarte en la prevención, ¿cierto? Y yo te decía ahorita que tú alguna vez me comentaste que había unas etapas y que había primero una etapa que se llamaba el bullying social que podría pasar luego Sí. a la etapa del bullying físico. ¿Nos Sí. puedes hablar sobre esto? Sí, Ampliar claro, un poco más la máster. información. Sí, claro, máster. O sea, como tal, son tipos de bullying. Tipos de bullying. Y de hecho, en el artículo 2 de la ley 1620 del 2013, que es la ley que estipula como tal el tema del bullying, lo menciona clarito, perfectamente lo define. Ahí mencionan que hay varios tipos de bullying. El bullying físico, el bullying verbal, el bullying psicológico, el bullying social, el ciberbullying, incluso en la doctrina, pues escritores hablan de un bullying sexual, de un bullying sexual. El bullying, pues más usual es el de los apodos, el bullying verbal. A todos en algún momento de la vida nos han colocado un apodo, pero el punto es que de pronto tú tienes un hermano, o tienes un amigo, o el vecino, o tu compadre, que tú tienes un nivel de confianza tal que eso es permitido. O sea, son como acuerdos tácitos que de pronto si él te dice, si de pronto te dicen Ponchito o Luisito o algún mote o apodo, de pronto eso es permitido, pero cuando ese apodo ya tiene una intención de hacerte sentir mal, de menospreciarte, de humillarte, ya eso, y se vuelve repetitivo, ya eso es un bullying, ya eso es otra cosa. El bullying físico es cuando el tema ya atenta a la integridad física de la persona, ya cuando hay golpes, hay maltrato a las posesiones del niño, niña o adolescente, a su vestuario, en su cuerpo, ya se habla de un bullying físico. El bullying social es el ostracismo. Y eso pasa mucho, más que todo en los colegios de niñas, máster. Los grupitos, se arman los grupitos y una niña pues no les cae bien y la excluyen, la apartan, no la saludan, la ignoran, la niña les dice algo y no la determinan y eso afecta grandemente. Imagina que ahora me recuerdo un proceso de bullying que yo tuve de coaching con un pelado que ya tenía 25 años cuando llegó a mí y él traía manejando bullying desde los 15 años, pero eso llegó a los 25 y el hombre estaba como que retraído con ese proceso. Y él me decía, mira, mis amigos decían, vamos a vernos el viernes a las 7 de la noche en tal restaurante. Yo llegaba y mis amigos no estaban. Y miraba las redes sociales y ellos estaban en otro restaurante. Sí. Y yo me iba para allá y cuando llegaban allá ya estaban colocando en las redes que estaban en otro lugar y me hacían dar la vuelta por todo Barranquilla y se burlaban de mí porque me citaban y no me esperaban. Entonces cuando calculaban que yo ya no estaba, que yo iba a llegar, ellos se iban de ahí. Sí, no, y para que los otros muchachos, los que propician el bullying o los agresores, es un chiste. Sí. Para el que lo vive, para la víctima, es sumamente vergonzoso. Y sobre todo que pasa una vez, pasa 2 veces, 3 veces, eso golpea durísimo en el espíritu. Eso doblega el espíritu de una persona. Y entre más repetitivo se va volviendo una costumbre. Entonces sí. Ya ese número, digamos, de agresores puede ir creciendo. Sí, sí. Se puede ir creciendo y es mayor. Y ahora que tú estabas hablando de los apodos, yo me guardé en una época que yo tenía un apodo, yo tenía como 3 apodos y tenía un apodo que no me gustaba. Y me lo decían y me sacaban la piedra. La gente sabía que me daba piedra. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Será reírme? ¿Pero cómo te decían? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque me molestaba, o sea, de verdad que me molestaba. Y el apodo me lo colocó uno de mis mejores amigos, para que vea cómo es la vida. Y bueno, con el tiempo ya dejé de enojarme, o sea, ya como que yo me reía del apodo y ya dejaron de decirme el apodo. Como que fue dije, bueno, ese ya no lo molesta, ya no le digamos nada, pero tuve una época que sí me sacaban de quicio y ya era adulto o sea, mire como si a uno de adulto le molestara un adolescente, ¿qué puede pasar en la vida de un adolescente? ¿Cómo es ese manejo, cierto?
Y esas estadísticas que tú decías, Verdiga, de toda la gente que sufre de bullying y toma malas decisiones. Yo tengo una hija de 9 años que sufrió bullying como a los 7 años. Afortunadamente nos dimos cuenta rápidamente que estaba sufriendo bullying y acudimos al colegio, hablamos con la psicóloga del colegio, nos reunimos con los profesores, la directora del programa de ella, y afortunadamente recibimos el mejor de los apoyos. Todavía hay algunos rasgos, pero ya no es como antes. A ella la excluían de los grupos de trabajo. Vamos a armar equipos. No, ella se quedaba sin equipo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y bueno, empezamos a darnos cuenta y bueno, ahora le estamos dando manejo y a ella le estamos haciendo un acompañamiento no solamente para eso, sino para que tenga un mejor manejo en la parte social, de cómo interpretar, digamos, esos comportamientos y cómo responder a esos comportamientos. La verdad que sobre el bullying hay mucha tela para cortar y seguramente algunas de las personas que están escuchando este podcast sufrieron de jóvenes bullying y otros que ya son padres y tienen hijos que están sufriendo de bullying y están viviendo eso. Lo más importante de todo, yo pienso que es buscar ayuda profesional. Es buscar ayuda profesional para los papás, porque no todos los papás saben manejar esto. Los papás van a curso prematrimonial, pero no tienen el manual de cómo criar a un hijo. Sí. Eso, ningún hijo nace con manual y todos son distintos. Entonces, no es que uno tenga el manual por ser papá, lo mejor es buscar ayuda profesional para todas estas circunstancias. Giovanni, en otras de las conversaciones que hemos tenido, porque hemos tenido la oportunidad de compartir grandes momentos, nos hablabas en casa que tú te descubrió una condición después ya de adulto. Sí, sí. Sí, yo soy un adulto TDAH, diagnosticado recientemente por el psiquiatra que me estaba atendiendo. Y cuando el doctor me dijo que yo no tengo duda, así me lo dijo, yo le pregunté porque a mí me hicieron un examen donde sí, las ondas electromagnéticas del cerebro, cómo se funciona, cómo estaban operando y los picos, yo veía ese examen, los picos, que eso parece una montaña rusa. Él me dijo, tú tienes exceso de producción de dopamina. Y me dijo, yo no tengo duda de que tú eres TDAH, no me cabe la menor duda que eres un TDAH. Entonces, eso me permitió a mí entender muchas cosas que pasaron en mi infancia. En la infancia yo fui un niño sumamente inquieto, era incontrolable. Yo me escapaba de la casa, me querían encerrar en la casa para que no jugara en la calle y yo me volaba me montaba en el palo y me volaba por el techo y después le ponían las quejas a mi abuelita que me vieron montado en el palo, que me vieron en el techo de la casa del vecino. Y obviamente pues en esa época no había como el interés que hay ahora sobre este tipo de cosas, sino la terapia era la chancleta y la correa. Entonces a mí me aplicaba mucho la terapia de la chancleta y la correa en las noches. Entonces, bueno, eso de alguna forma, obviamente no está bien maltratar a los niños, pero indudablemente nos hizo más fuertes. Fuimos más fuertes, jugábamos en la calle y hoy en día pues tenemos la fortaleza de enfrentar la vida, porque Máster, hoy en día lo que yo veo, y eso quería decirte ahorita que hablábamos del bullying, que al mismo tiempo de enfrentar el bullying hay que fortalecer la parte afectiva y moral de los niños, niñas y adolescentes, que sean más fuertes, porque tú te das cuenta, Máster, toda la gente que se ha quitado la vida de un tiempo para acá, adolescentes, jóvenes, que estaban cogiendo pues la moda de irse a lanzar en el Viva y en el centro comercial, y da mucha tristeza, y eso ¿qué indica? Que hace falta manejo de las emociones. Sí, que los muchachos aprenden a manejar las emociones, indica que es una generación que de verdad que les hace falta fortalecerse interiormente, porque la vida no es fácil, Máster. Pero mira, Giovanni, hay lo que tú acabas de decir ahorita, la parte de cómo reforzar la parte emocional. Sí. Al lugar donde yo llevo a mi hija a terapias, yo voy todos los martes es mi día de terapias, toda la tarde una cosa y la otra. Y me puse a hacer un análisis de quiénes llevan a los niños a terapia.
La mamá casi siempre. No, abuelas, empleadas. O sea, entonces yo digo, los papás dicen, sí, yo respondo económicamente, o sea, son proveedores. Sí. O sea, pero uno ve niños que su abuela les dice algo, es como si no les hablara a nadie. Que me encontré una tía, le dije, ¿usted es la mamá? No, la abuelita no, la tía. ¿Y usted vive con él? No. O sea, yo digo, cuando un psicólogo le pregunte a la señora que lo acompaña cómo es el comportamiento, la persona que lo lleva no es porque no vive con él. Y bueno, de pronto las empleadas del servicio hasta saben más que las mamás y los papás, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, yo me puse a analizar y decía, solo vamos 2 hombres. Yo duro como 2 horas en ese ciclo. Y vamos dos, 3 hombres. De esos, hay uno que lleva audífonos, lleva un par de mellizos que son tremendos. Se ponen audífonos, pone a trabajar y socio y que hagan lo que quieran los pelados. Póngale que vayan unos 4 o 6 mamás del ciclo, que son como 20 en esas 2 horas. Y el resto no son familiares directos. Entonces, mire, ¿cómo reforzamos un proceso que le están haciendo unos terceros a nuestros hijos si ese soporte emocional no está ahí, Giovanni? Cierto. A ver, ¿cómo podemos hacer nosotros? O sea, si un papá piensa que porque paga la consulta, que porque su hijo está allá, va a cambiar, no va a cambiar. Cuando mi hija sale, la psicóloga me dice, me hace un feedback de lo que pasó. Ella me dirá lo que ella considera pertinente. Otras cosas ella me lo dijo desde el principio. Hay cosas que no se lo puede decir, porque es entre ella y yo. Y ella me da un feedback y me dice, ayúdeme con esto. O sea, cosas que yo como papá debo hacer. O sea, cuando ella, la psicóloga le da un feedback a la persona que la lleva, ¿será que esa persona le hace el mismo feedback al papá o a la mamá y le cuenta cómo le fue? Hijo, teléfono roto. O sea, ¿cómo vamos a ayudar desde los padres hoy que en su agonía, digámoslo así, entre comillas, de trabajo, de que todo el mundo dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero no se pone a mirar qué tiempo hay, hermano? Solo que no lo gestionamos adecuadamente. Sí, máster, es complicado porque yo viví esa situación cuando era niño, mi mamá trabajaba y pues llegaba en las noches cansada. Yo con el tiempo, yo cuando era niño reclamaba esa situación, pero con el tiempo comprendí que la sociedad le imponía esa función porque resultó que mi papá en una época estuvo sin trabajo y le tocó echarse al hombro como que la carga de todos los gastos. Entonces no había opción. Y con el tiempo yo comprendí pues esa situación porque pasó eso que tú planteas. Ella estaba ocupada siempre en el trabajo y a mí yo andaba siempre con mi abuelita, que era la que estaba pendiente de mí. Y pues yo resentía mucho y cuando era niño la relación con mi mamá era un poquito tensa. Y cuando era adolescente también, luego, ya grande, yo comprendí todas esas cosas y hasta le hice una canción, pero tienes razón, Máster, pero es que la sociedad, Máster, el tema laboral, el tema de las obligaciones, es complicado. Mira, pero Giovanni, es complicado. por decir algo, yo siempre le digo a mis estudiantes de maestría, les digo que no se crean que el eje de la vida es el trabajo. Al final de la vida, lo que te queda es tu familia. Sí. O sea, el eje de la vida no puede ser solo el trabajo. Sí. O sea, si yo digo que el trabajo es mi eje, o sea, olvido mi salud, olvido a mi familia, olvido mi tiempo a solas conmigo mismo, hermano. Que yo me pueda sentar a leer un libro. ¿Sí? O sea, ¿dónde está esa de reunirme con mis amigos, de hacer vida social? Sí, ¿Dónde sí, está? sí. ¿Dónde está todo eso, man? Mi pareja, ¿dónde está? O sea, son varias cosas que convergen para que la vida verdaderamente uno la disfrute plenamente. Pero no solo puede ser el trabajo. Claro, Máster. Hay que tener un equilibrio. Sí, es cuestión de prioridades. Alguna vez me contaron una historia de una señora que llegó a ser la gerente nacional de un banco. Ella comenzó de abajo, iba ascendiendo, pero a medida que ella iba ascendiendo al mismo tiempo demandaba más tiempo de su vida. Y cuando vino a ver, cuando ya se pensionó y miró atrás, ya los hijos habían crecido, se separó del que era su esposo y estaba sola. Y entonces me contaron esa historia y decían, y ella pensaba en todo el tiempo invertido y de repente pasó el tiempo y estaba sola, se quedó sola. Los hijos se habían ido y habían crecido, el esposo se fue
Y entonces es un tema de establecer prioridades, máster. Lo que tú dices. Y también tengo una amiga que yo admiro muchísimo, también llegó a ser gerente de un banco. Ella es muy inteligente, hizo una maestría en Inglaterra, llevó una carrera pues como un cohete hacia arriba y un día, tenía 3 hijos, un día tomó la decisión de renunciar a su trabajo porque ella iba a concentrarse a ser mamá, porque ella me dijo estas palabras, porque ese tiempo de ellos, niños, nadie me lo va a devolver después. Ahora ellos me necesitan totalmente, imagínate, tomó esa decisión, pero no quiere decir que ella se dedicó simplemente a criar a los hijos y ya no, ella seguía pues desde casa buscando qué negocio hacía, cómo generaba ingresos, compraron una casa finca por allá en Antioquia y colocaron un negocio que lo adaptaron bien chévere, ecológico, un hotel ecológico, pero yo la admiro mucho, es muy inteligente, pero esa decisión... Es eso, Fabián, es equilibrar todo, ¿sí? Es como yo busco un equilibrio entre todos, o sea, entre mi pareja, el espacio para mis hijos, para mi realización personal. Si bien es cierto, en la vida uno tiene varias etapas, ¿no? Cuando uno es más joven está más concentrado en la productividad y en la eficiencia, ¿cierto? Es donde queremos el retorno de inversión de todo lo que hemos gastado estudiando, Sí, ¿cierto? sí. Y cuando somos más adultos, de pronto ya esa parte económico-pragmático no es tan fuerte, sino es más emocional y más social. Hay un paso, o sea, hay un paso. No podemos llegar a esta edad solamente pensando en la productividad y en la eficiencia, ¿no? Esa etapa ya la pasamos, ¿cierto? Sí. Y yo también lo vi porque con mis hijos mayores no tuve mucho tiempo para convivir con ellos, ¿sí? Pero con la mamá de ellos hicimos un trato que uno de los dos tenía que dejar de trabajar para cuidar a los pelados. Afortunadamente ella lo dijo y siempre se lo agradeceré. Ella se encargó de toda esa parte de estar cerca de ellos. Y ahora en mi segunda instancia, que yo soy el que estoy más pendiente de la niña, sí, y estoy dando que su mamá haga su proceso de realización laboral. Pero ya ella también se ha dado cuenta que ella quiere también estar con su hija y claro, su hija también le reclama el tiempo que ve que tiene con su papá y no tiene con ella, ¿cierto? Yo pienso que todos podemos lograrlo si nos concentramos a darle prioridad a las cosas que realmente son importantes. Así es. Y los hijos son importantes. Sí, los hijos son importantes. Está pasando que esta sociedad te exige que tú tienes que laboralmente, tienes que surgir en los estudios, crecer académicamente, títulos, un buen trabajo. Para mantener el trabajo tienes que ser muy competitivo. ¿Y qué pasa? Que la gente no está valorando los momentos que son para la familia. Llegan del trabajo y a seguir trabajando en la casa, a meterse en el computador, a seguir. Y entonces... Mira que a mí me pasó, antes de pandemia, yo llegaba a mi casa a las 5, mi hija estaba pequeñita, bien pequeñita, y yo no llevaba el computador, yo siempre lo dejaba en la oficina, no lo llevaba, y yo llegaba a jugar con ella. Cuando viene el proceso de pandemia, que yo paso mi oficina para la casa, un día mi hija, así media lengua y todo, me decía que ella quería mejor que yo me fuera para la oficina. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que cuando tú llegabas a la casa, tú no trabajabas, ahora trabajas mucho. Y tenía 3, 4 años, y me dijo, es que en la oficina, cuando tú vienes aquí no tienes computador, y era, todo el tiempo quieres estar en el computador. Y yo, ¡guau! Dije, bueno, voy a poner horario, porque en la pandemia uno no tenía horario. Claro, ¿sí? cierto. Todo el mundo quería 24 horas. Dije, no, 5:30 apago esto. Y empecé 5:30 a apagarlo y a retomar como ese espacio que yo tenía cuando llegaba temprano. Siempre llegaba temprano a casa y me ponía a jugar con ella. Sí, mira que ellos se dan cuenta, man, ellos necesitan. Yo me acuerdo que ella ni sabía siquiera la hora, pero ella decía, ya va a empezar el noticiero, estoy trabajando. O sea, antes empezaba el noticiero, sí, y yo jugaba con ella. Asociaba. O sea, ella asociaba y decía, tienes razón, entonces, ¿qué es prioridad para ti? Prioridad para mí ahora es estar compartiendo mucho tiempo con mi hija. Eso es una prioridad para mí. Y eso te lo agradecerán toda la vida, máster. Eso ellos nunca se les olvidará. Y sí, yo también hacía eso. Yo en la oficina, todo lo que era de trabajo, pero cuando yo me iba de ahí, yo no me llevaba nada para la casa.
yo no me llevaba nada para casa. Yo todo, cuando estuviera ya sentado en el escritorio, era que yo miraba las llamadas, el orden del día, qué iba a hacer, todo esto, atender lo que tenía que atender. Pero yo en mi casa, sí, esos momentos son sagrados. Los fines de semana, domingos, eso sí es sagrado y ahí sí no admito pues nada que tenga que ver, que me saque de ese contexto familiar que sí, es para la familia. Oye, Giovanni, y hablando de otro de tus roles, háblanos de la música. ¿Cómo llegaste a la música? Máster, la música siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí desde que yo pues, estaba pequeño. Mi papá le gustaba mucho la música. Mi papá dice que él era musicólogo. Teníamos un tío hermano de mi abuelo, que fue un gran músico. ¿Qué tipo de música? El maestro Juancho Esquivel. Hace como 60 años por allá, habían dos orquestas grandes en Barranquilla. La orquesta de Pacho Galán y la orquesta de Juancho Esquivel, que eran los Trovadores de Barú. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba como en quinto de primaria y un día le dije a mi papá, papi, hice una canción y se la canté y mi papá le dio una alegría y me dijo, vamos, vamos, y me montó en el carro y nos fuimos para donde el maestro Juancho, que ya estaba un poquito ya anciano. Y entonces me hizo que yo le cantara la canción a Juancho para que Juancho la transcribiera en el pentagrama. Pero eso es lo bonito y ese es el apoyo paterno. A mí eso nunca se me olvida. Mira, eso pudo haber pasado hace 30 años y a mí no se me olvida. No, y además lo reflejas en la emocionalidad en que me estás contando. Sí. Se conecta. Ese tipo de cosas como la que me estabas diciendo ahorita, ese tipo de momento, yo me sentí motivado, me sentí emocionado por el apoyo de mi papá. Es que la emoción de mi papá cuando vio que yo hice una canción teniendo apenas 10 añitos y me llevó donde el maestro Juancho, a mí me dieron ganas de seguir y entonces aprendí a tocar la flauta, la guitarra, el piano y mi papá, las últimas palabras que me dijo fue, mijo, no dejes la música, no dejes la música. Y la música siempre ha estado ahí, Máster. Yo soy consciente que tengo esa cualidad de la música. Yo canto y tenemos un grupo musical. Ahora el 12 de mayo vamos a cantar en un hotel por el Día de las Madres. Porque, por cierto, yo grabé esa canción de las madres y bueno, sonó tímidamente en radio, pero ahí está la canción y cantamos. Pero sonó. Sonó. Tímidamente, hay otras que nunca han sonado. Sí. Y seguimos cantando, Máster. Yo cada que puedo cojo la guitarra, canto. Lo que pasa, Máster, es que yo me di cuenta que en alguna época quería ser yo un cantante famoso y yo soñaba con los grandes escenarios y yo soñaba con irme a Miami y que mi vecina fuera Shakira. Pero llegó un momento, Máster, en que yo me pregunté, ¿pero tú para qué quieres eso? Y ahí fue donde yo me di cuenta que no, en el fondo no era yo el que quería eso, era mi ego. Yo quería fama, yo quería dinero, quería mujeres, esa es la realidad. Yo quería todas esas cosas que no tienen que ver con la esencia de la música, porque la esencia de la música es una guitarra, es cantar, y yo puedo cantar entre los amigos y disfrutar de mi talento y disfrutar con la compañía de mis amigos sin tener que vivir con la necesidad de que ser famoso y nada de eso. Eso ya son cuestiones del ego. Y cuando yo me di cuenta que era mi ego, ya como que me fue dando igual el tema de querer ser ese cantante famoso, porque es que de verdad... Máster, ¿Y en qué momento? ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso de darte cuenta de que era el ego y no tú? Eso pasó en el 2015. Hace poco. Sí, Máster. Yo por allá cuando el 2003... Yo comencé a trabajar en un proyecto, un disco, y en el 2007 saqué una producción musical. Pero yo soy consciente que si hubiera pasado todo lo que quería en ese momento, yo me hubiera vuelto loco. Yo quién sabe cómo hubiera terminado. O sea, quién sabe qué tipo de vainas hubiera consumido, con quién y en dónde. Entonces, la vida, Máster, pienso que... Pero te sientes bien ahorita así como estás. Claro, Máster, claro. La vida, Máster, yo no sé si es que la vida no te da eso que no estás preparado para recibir, pero yo agradezco mucho a Dios que no permitiera que en ese momento pasara todo lo que yo quería, porque sé que no estaba preparado ni para tener dinero, ni para tener fama, ni para tener poder. Yo quería era tener mujeres, yo decía, mejor dicho, Pero fíjate, Máster, ¿qué pasó? Yo insistí y en el 2015 ya yo había hecho un recorrido
contactos, ya me conocían en la radio, tenía un manager. Yo grabé una canción, tenía un video, grabamos un video muy bien hecho y ya yo decía, este es el momento, me voy a pegar en la radio. Y yo comienzo una gira de medios con una canción que yo grabé que se llama Preciosa y ya tenía todo. Y resulta que cuando voy a cantar, estando yo así en la emisora, la voz no me salía, la voz no me daba. Y yo, miércoles, ¿qué pasa? Me fui para donde el médico, el otorrinolaringólogo, y me encontraron un quiste en las cuerdas vocales, un pólipo. Entonces, un pólipo. Me incapacitaron por un mes. Pero yo, listo, no podía cantar mucho, no podía hablar mucho. Cuando yo regreso, otra vez me mandan medicamentos y me vuelven a incapacitar. Yo medio cantaba una canción y me ardía, me ponía difónico. Y así estuve todo el año hasta que en diciembre, 1 de diciembre del 2015, me operaron. Me hicieron una operación en las cuerdas vocales que duré un mes, pero que no podía decir ni media palabra. No, me imagino, hermano. Sí, imagínate, todo era escribiendo y chateando. Entonces, ese silencio me hizo que yo reflexionara mucho. Y ahí fue donde yo me di cuenta, pero tú, ¿para qué quieres ser famoso? ¿Para qué quieres tú ese poder, esa fama, que ser un gran cantante? Y ahí fue donde yo me enfrenté conmigo mismo. Hombre, Giovanni, reconocerlo, tú es que no es la música, tú lo que quieres es otra vaina. Y ahí fue donde yo me di cuenta que no era en sí por la música y explotar mi potencial artístico, sino que yo estaba detrás del dinero, del poder y de otras cosas. Y después de eso, que ya yo me recuperé, cuando fui recuperando mi voz, ya me comenzó a dar igual, ya yo decía, me da igual. Y entonces comencé a explorar otras cosas, comencé a explorar la fotografía, me gustó mucho la fotografía, me compré una cámara. Y mira cómo es la vida, Máster. Anduve, después de yo andar muchos años de mi vida queriendo ser ese gran cantante y apostándolo por eso por años, ya me daba igual y una época como de un vacío, como que y ahora, si ese era mi sueño, y ahora. Y hasta que llegó esto, Máster. Llegó esto, que conocí a Lina Londoño, después te conocí a ti, y mira, aquí estoy, y ahora mi nuevo sueño, Máster, es llegar a ser un gran coach. Y ahí vamos, en ese proceso, Máster. Bueno, bienvenido a ese proceso, sí, que será tema de otra conversación. Sí, Máster. Giovanni, un placer tenerte por acá. De verdad que es agradable escuchar tantas cosas que puede vivir una persona y cómo manejar todas esas circunstancias de vida y salir adelante y estar siempre frente al cañón en cada cosa de la vida, en lo que cada situación que Dios le ha puesto en su camino y cómo ha podido salir adelante, salir airoso. Yo te deseo y muchos éxitos en tu proceso como coach. Sé que vas a ser uno de esos estudiantes prodigiosos que hacen que el coaching vaya más allá y verdaderamente toque a las personas y ayude a las personas realmente, que es la razón de ser de él. Así será, Máster. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Máster.